Buenos días a todos. Bienvenido a este foro El Norte de Castilla Libera, unidos contra la basuraleza, del compromiso individual a la corresponsabilidad. Una iniciativa de SEO Life en alianza con Ecoembes y, en este caso, con el Norte de Castilla, para hablar de un problema de absoluta actualidad, el problema del abandono de basura y residuos en la naturaleza, la contaminación, la degradación del medio ambiente en un contexto de coyuntura mundial marcada por el cambio climático, marcada por la crisis de la energía, marcada por la sostenibilidad del planeta y, concretamente, las fechas en las que estamos, marcada por el inicio de la temporada de verano, que es un verdadero pulso con la naturaleza cada vez que sucede, y por eso es un momento perfecto para hacerlo. Estamos donde debemos estar, estamos en el PRAE, en el Centro de Propuestas Ambientales Educativas, que es un símbolo también de la defensa de la naturaleza y del medio ambiente en Castilla y León y en Valladolid. Y para darnos la bienvenida a este foro, pues tenemos con nosotros al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, a quien le cedo la palabra. Consejero. Muy buenos días y muchas gracias, Carlos, por darme la palabra y poder dirigirme a este auditorio brevemente. Lo primero, para felicitar y agradecer a las entidades que participáis en esta iniciativa, al Norte de Castilla, con ese programa tan importante, Libera, que están detrás instituciones tan importantes como Ecoembes o SEO Life, que también colabora. Y bueno, felicitar a todos y agradecer que estéis aquí colaborando en obtener resultados de la reflexión, de la puesta encima de la mesa a través de las ponencias de experiencias comunes y bueno, pues, dar más valor a esta iniciativa tan relevante. La verdad es que lo he visto en esos carteles en un minuto, pero bueno, conozco por supuesto la labor de Ecoembes en general y en particular este proyecto desde hace tiempo, ¿no? Y es una de las herramientas que tenemos que utilizar socialmente para luchar contra este problema. Estamos hablando de un problema que es un ejemplo de los retos ambientales a los que nos enfrentamos, un reto que además es causado por todos, porque en definitiva el problema global de la basura en la naturaleza, a través de ese concepto tan novedoso y tan descriptivo como es basuraleza, es la suma de los comportamientos individuales incorrectos en que todos podemos incurrir, en que todos a lo mejor hemos incurrido en algún momento, y desde luego es un problema global que exige una apuesta clara de todos, tanto de las administraciones como de las otras organizaciones no gubernamentales, como puede ser Ecoembes o SEO Life y cualquier otra, y desde luego los comportamientos individuales, porque no estamos hablando solo de un problema estético, que también lo es un problema también de afectación, porque esa basura en la naturaleza pues puede tener unos componentes químicos que pueden perjudicar la naturaleza no solo estéticamente, e incluso provocar la creación de compuestos complejos que desconocemos cuál es su comportamiento y su afectación. Por tanto, exige una acción decidida, concienciada, desde luego, decidida y ambiciosa, tanto de las administraciones como de las entidades no gubernamentales, como de las personas en el comportamiento individual, que yo creo que analizaría 4 ámbitos, ¿no?, de actuación. El primero es no consentir ese tipo, individualmente y socialmente, no consentir ese tipo de situaciones, ¿no? No podemos acostumbrarnos a que después de un concierto, después de un botellón, aunque sea ilegal, existen, o de reuniones de personas, jóvenes o no tan jóvenes, pues quede un rastro de basura allí donde se realiza eso. No se puede tomar como un paisaje común, ordinario, aceptarlo y sin más, ¿no? Hay que protestar, hay que afearlo y hay que intentar que desde ese afeamiento de esas actitudes individuales pues se consiga la concienciación de esas personas. Caramba, pues hay que pensar que hay que actuar de otra manera. En segundo lugar, lógicamente, tenemos que actuar dando alternativas. Es decir, cómo ese tipo de reuniones globales o de personas, de conjunto de personas, pues puedan tener unas alternativas para dar solución a este problema al margen de un contenedor o unas meras papeleras, ¿no? Y ahí hay experiencias muy interesantes. Ecoembes ha puesto en marcha ese camino del reciclaje, que da a los peregrinos del Camino de Santiago una serie de equipamientos individuales
individuales, que permite, junto con los hospitaleros y con los ayuntamientos, pues que todos esos residuos vayan al lugar que corresponda, o ese de Mandafolk, ese concierto que en el año 2012 mereció el premio Fuentes Claras a una iniciativa sostenible de pequeños municipios y que Libera pues ha patrocinado, donde efectivamente hay ese comportamiento individual. También la Fundación de Patrimonio Natural de la Consejería de la Junta de Castilla y León es un ejemplo de ello, en el concierto Músicos en la Naturaleza, en Gredos, o Músicos a la Montaña, donde a la entrada en Gredos se les da un pack individual donde hay un pequeño cenicero individual y se establece pues una serie de parámetros de utilización responsable de los contenedores y de los residuos reciclables en todo caso, y además desde el punto de vista de la inversión pública, al día siguiente en ese concierto no queda absolutamente ni un rastro en esa pradera tan maravillosa de la zona de Gredos. En tercer lugar, tenemos que actuar desde luego desde el punto de vista de eliminar los restos, ¿no? Y ahí hay que poner todo, ¿no? Primero el voluntariado en marcha, y ahí ese programa del metro cuadrado de Coimbra es tan interesante y que pues ha hecho concienciar y que las personas se animen a participar a la limpieza de esa basuraleza. La Fundación de Patrimonio Natural también realiza actuaciones en ese sentido. Desde luego es necesario la inversión pública y también la concienciación privada, el voluntariado al respecto por parte de todas las entidades no gubernamentales, y promovido, amparado, auspiciado y fomentado, incluso pues pagado, ¿no?, en lo que sea necesario por las administraciones. Y por último, el cuarto ámbito pues es la búsqueda del conocimiento, ¿no? Tenemos que trabajar para saber este problema primero, por qué se origina, qué procesos psicológicos hace que seamos tan poco responsables las personas para que individualmente dejemos esos rastros que colectivamente da lugar a un problema enorme. Ahí, bueno, yo creo que Ecoembes está haciendo una labor importante. SEO BirdLife también colabora en ese Libera Ciencia, donde se está estudiando y, claro, estudiar, hacer un estudio que ahí se ha analizado parte de ese estudio en esas láminas de cuál es la basura que se acumula, qué tipo de basura. Ahí se ponía de manifiesto que la tipología más abundante son las colillas, ¿no? Con un producto, esos filtros tan contaminantes y nada biodegradables, ¿no? Las latas, que son perfectamente reciclables, de aluminio, de metal, perfectamente reciclables, y se llevan a los puntos adecuados. Esa gestión del conocimiento, esa investigación del conocimiento para saber, primero, por qué hacemos esto y, segundo, cómo se puede solucionar, es fundamental. Por lo tanto, yo creo que sobre esas cuatro bases y sobre la experiencia que entidades de todo tipo, y no quiero nombrar porque me olvidaría de muchas de ellas, importantes, empresas y entidades no gubernamentales, administraciones que estáis aquí, pues vais a reflexionar sobre ello y sin ninguna duda vais a aportar datos, propuestas importantes para que este programa se multiplique en eficacia y, desde luego, para que las administraciones podamos actuar también con eficacia ante este problema. Por tanto, termino como empecé, agradeciendo al Norte de Castilla, por supuesto a Coimbes, a SEO BirdLife, la iniciativa, y a los presentes pues la ayuda que van a prestar a todos nosotros para hacer las cosas mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pues en esta parte del conocimiento y de la divulgación del conocimiento es en la que estamos empeñados hoy. Vamos a tomar unos minutitos menos para hacer un pequeño cambio de escenario y empezar con la mesa redonda. Os pido a los componentes de la mesa que vengáis para acá y nos llevamos el atril. Estamos en el borde del abismo, José Manuel. Bueno, retomamos ya la mesa redonda o el encuentro o el diálogo con unos ponentes extraordinarios que tenemos aquí hoy. Bueno, tenemos a Ignacio Rodríguez Muñoz, de la Confederación Hidrográfica del Duero, a Fernando Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca, a Miguel López, que lo tenemos ahí en el centro, director de organización de SEO BirdLife,
a Ángel Herbella, director de Gestión Económica y Local de Coembes, y tenemos a José Manuel Jiménez, director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que aunque el título sea largo, se concentra en una persona que sabe muchísimo del asunto que vamos a tratar aquí. Bueno, y vamos a hablar un poco de la actualidad y también un poquito con previsión de futuro. Pero vamos a comenzar por el principio, una pregunta breve que os hago a todos. Basuraleza. Lo acaba de decir el consejero. ¿Estamos concienciados en general? ¿Qué pensamos? Yo creo que sí. Y además ese grado de conciencia se ha ido ganando con el tiempo. Estaba yo comentando entre bastidores un poquito al principio de cuando nos hemos juntado esta mañana. Yo ya tengo cierta perspectiva profesional en estos temas y lo que vemos ahora no tiene nada que ver con lo que se veía hace 30 o 35 años, cuando empezamos a desarrollar en nuestro país administraciones de medio ambiente, porque estábamos muy preocupados, dado que íbamos por cualquier carretera, por el campo, y lo normal era ver un vertedero ardiendo en cada pueblo. Entonces yo creo que sí, estamos concienciados a todos los niveles y yo creo que se han dado pasos. Hay que dar más. Fernando. Sí, yo creo, es verdad, suscribo lo dicho, yo creo que estamos mucho más concienciados. Estaba pensando justamente en el plazo de 30 o 35 años, debe ser que ya tenemos también una cierta edad, pero es verdad, antes en las cunetas y todo, las carreteras, ibas a un paraje natural y lo veías lleno de papeles, de vasos, de plástico. Efectivamente, estamos más concienciados. Lo que sucede es que yo creo que todavía estamos, o sea, hemos quitado los primeros, las etapas, digamos, más agresivas, pero todavía nos falta una concepción más integral de nuestra naturaleza, que no es fácil. O sea, digamos que hemos pasado del bueno, pues no respetarla en absoluto a decir, bueno, esto no se debe hacer. ¿Qué es lo que nos falta? Integrar, muy probablemente integrarse a la palabra, integrar todo esa interacción que podemos tener con la naturaleza en nuestra forma de vida y en nuestra toma de decisiones, tanto individuales como administraciones públicas. Entonces, ¿estamos concienciados? Bueno, formalmente concienciados, pero hay camino por recorrer. Me tengo un segundo contigo porque vienes de la universidad y porque trabajas con un público universitario. ¿Estamos concienciados desde la universidad también? ¿Los universitarios están concienciados, esta generación? Yo creo que sí. Y date cuenta también de que yo vengo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales y allí casi que ahí es más fácil. Va de suyo estar concienciado, ¿no? Entonces, es un público muy concienciado, pero en general yo creo que los universitarios están más concienciados que, bueno, pues nuestras generaciones quizá. Miguel, vosotros que sois observadores. Pues yo coincido en que la ciudadanía, el nivel de concienciación que tenemos ahora es un pico histórico. No habíamos alcanzado estos niveles de concienciación nunca. Y siempre pongo un ejemplo muy gráfico. Si no hubiera sido por el empuje de la ciudadanía, no hubiera ocurrido en un tiempo récord que una institución como la Unión Europea, que no se caracteriza por legislar rápido, legislara en menos de 3 años una directiva que ordena y prohíbe un montón de productos de un solo uso que constituían una fuente fundamental de basuraleza en toda la Unión Europea. Y esto ha sido porque la ciudadanía está madura y concienciada sobre este problema. Hay 2 elementos. Uno, la concienciación no es algo que una vez que se alcanza ya tenemos la meta y podemos dedicarnos a otra cosa. La concienciación se tiene que regar todos los días con educación. La educación ambiental es fundamental y en todos los niveles, desde las escalas de educación infantil, pasando obviamente por la universidad, pero más allá. A lo largo de nuestra vida tenemos que seguir educándonos a nosotros mismos sobre un problema tan importante como es la conservación del medio ambiente. Y luego el gran reto que tenemos como sociedad, que es alcanzar lo antes posible y no más tarde de mediados de siglo una economía circular, que eso significa algo tan duro y tan importante como que todos los residuos que se generen, de todos los sectores, se convierten en recursos nuevos y que nada acabe en el vertedero, por así decirlo. Llegar a esa circularidad implica a muchos agentes y los primeros yo creo que hay que apelar ahora en el ámbito de la concienciación es a los sectores económicos y productivos. La ciudadanía nos hemos metido en este barco, ellos tienen que ser los siguientes. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, pues también llamar la atención de que no solo es un problema, porque aparentemente parece que es un problema estético, que lo ha hecho el consejero, ¿no? Y a pesar de que es verdad que cada vez hay más, hay concienciación, pero estamos en un momento clave de inflexión, yo creo, en estos momentos, ¿eh? Es un momento clave, porque se generan cada vez más residuos, los residuos de todo tipo, hay un montón de residuos que se generan. Somos cada vez más habitantes en este planeta. Además, hay mucha simetría en el conocimiento, ¿no? Porque Europa, Occidente, pues tenemos muchísima más mentalidad, pero hay países que no tienen ni siquiera sistemas de gestión de residuos y que el vertedero es el río, ¿no? Lo tiran al río y... Entonces, estamos en un momento en el que es de inflexión y que hay que llamar la atención, y yo creo que por eso estas jornadas son siempre tan importantes. Porque no es un problema estético, es un problema medioambiental, ¿no? Porque afecta a muchísimas especies y además nos solemos fijar en lo que vemos, ¿no? Los residuos que están en el campo, en la naturaleza, pero hay parte que ni siquiera vemos y también son residuos, ¿no? Elementos químicos, elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, todo lo que sea llamar la atención y todo lo que sea, como decimos nosotros, un poco conexiones neuronales, ¿no? Que te ayuden a mejorar en tus procesos y en tus gestiones, pues eso siempre es un buen punto, ¿no? Entonces, creyendo que estamos en un punto de inflexión, es un punto de llamar la atención y es un punto de, oye, que así no podemos seguir, ¿no? Dejando residuos de todo tipo, agrícolas o en el campo, o residuos domésticos en sitios que no puede ser. E incluso llamando la atención a los botellones, que a veces nos llama la atención porque son las generaciones mejor preparadas las que hacen luego, nunca tuvieron tanta información como ahora, y sin embargo, bueno, hay un momento de lapsus que entonces todo eso hay que volver a recordarlo y estar allí, ¿no? Que es lo importante. José Manuel. Bueno, sí, yo coincido, ¿no? Yo creo que hemos avanzado mucho. Venimos no se nos olvide, de la cultura del cerillazo, como yo. La gestión de los residuos hace 30 años aquí era acumularlos en un sitio y prenderlos fuego. Venimos de ahí, venimos de la lavadora en el río, venimos de dejar las bolsas tiradas venimos de eso. Hemos avanzado muchísimo, evidentemente, en estos años, y ahora hay cosas pues, que son inconcebibles. Pero nos cuesta, nos sigue costando, por eso es tan importante insistir todos los días y especialmente con los escolares, ¿no? Que es donde crean más conciencia. Yo, 2 ejemplos de lo que nos cuesta, ¿no? Nosotros llevamos 3 años desarrollando un programa de eliminación de escombreras en todo Castilla y León. Hemos eliminado 2.500 escombreras, millones de toneladas, metros cuadrados, millones de euros en eliminación. Y cada vez que eliminamos una escombrera montamos un sistema con el ayuntamiento para que haga una recogida, ponga unos contenedores y efectivamente los vecinos puedan llevar allí pues los escombros de las obras domésticas, las obras menores, ¿no? Que es lo que se lleva. Bueno, pues hay muchos de esos puntos de recogida que convendría verlos para tener idea de dónde estamos, y de qué pasa ahí y de cómo se quita una escombra un día y al día siguiente hay escombros allí depositados. Entonces, hemos avanzado, estamos muy concienciados, pero nos sigue costando mucho. No solo en los botellones, también en el día a día. Y otro ejemplo fácil, que lo podéis ver todos, es ir a un punto limpio, donde no haya una persona encargada. Porque donde le vais, por ejemplo, aquí en Valladolid, que hay una persona que llega allí, te atiende y te dice dónde se deposita cada cosa, pues hombre, está bien, ¿no? Pero lo bueno es ver puntos limpios donde no hay nadie. Y el ciudadano llega allí y efectivamente tiene que hacer lo mismo, ¿no? Pues no lo hace. Es más, la mayor parte o gran parte de los puntos limpios en nuestro medio rural, los residuos están a la puerta del punto limpio, acumulados, ¿no? No quiero ser catastrofista con la situación, que es buena, muy buena, comparado con la que había, pero sí yo creo que es importante insistir que queda mucho por hacer, que hay que insistir todos los días y trabajar todos los días para que esto efectivamente cambie de verdad. Digamos que, me quedo con lo que dice Ángel, que sí estamos concienciados, pero estamos en un punto de inflexión, porque sigue habiendo cada vez más residuos, y eso lo sabemos por lo que recogemos, también porque la sociedad lo produce. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quién ha sido responsable o qué parte de responsabilidad tenemos, porque será gradual también,
¿Cuál creéis que somos los principales responsables? ¿Las empresas, los ciudadanos, las administraciones, todos juntos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este punto? Estoy recordando la imagen del año pasado con la pandemia, cuando no salimos a ningún lugar, los ciervos paseando por las calles de las ciudades, ¿no? Y los jabalíes en 10 minutos que estuvimos cerrados, ¿no? Y sin embargo hemos vuelto a hacer lo mismo. ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿O quiénes somos? ¿O somos todos? Tú y yo, sin ir más lejos. Somos parte de una sociedad basada en un consumo y con unos sistemas de producción pues que todo este tipo de externalidades todavía no las tiene demasiado, vamos a decir, internalizadas, ¿no? Y bueno, pues nos enfrentamos, digamos, a problemas estructurales muy serios que no vamos a solucionar nosotros aquí, ¿no? Pero bueno, pero señalarlos. Por lo menos señalarlos, desde luego. En cualquier caso, el compañero de Coembes ha sacado un tema muy interesante. A mí me preocupa mucho más la basura que no se ve que la basura que se ve. La basura que se ve es un problema estético y es fácil de recoger y de eliminar. La que no se ve, por ejemplo, la basura que va diluida en el agua y forma parte de los vertidos, ese es un problemón. Y lo has señalado muy bien. Y además es un problemón porque llevamos 40 años de políticas de depuración de aguas residuales. Tengo que arrimar el asco a mi sardina, ¿no? Y hemos conseguido quitar miles y miles de toneladas de carga fundamentalmente orgánica a los ríos, pero estamos viendo microplásticos, estamos viendo contaminantes emergentes, que nadie sabía nada de ellos, y estamos viendo que sí, hemos hecho los deberes en depuración, sin duda alguna, pero no en saneamiento. Sigue habiendo miles y miles de descargas de pluviales que van a parar directamente al río, con toneladas y toneladas de basura, visible y no visible, porque fallan los saneamientos. Los británicos, que son muy medidores, hace unos meses tuve ocasión de leer en un periódico inglés, da igual el nombre, que habían medido 200.000 descargas anuales en el Reino Unido. 200.000 descargas anuales. Eso equivalía aproximadamente al 30% de toda la carga que iba a parar a los ríos. Y eso no pasa por los sistemas de tratamiento. Y eso es esas toallitas que vemos toneladas y toneladas, o todo tipo de residuos, digamos, visibles, que procedentes de los vertidos, pues van a parar a nuestros ríos. En fin, ahí tenemos muchísimo campo de mejora y de maniobra. Responsabilidad es la pregunta, la palabra. Claro, ¿por qué se produce la basuraleza? ¿Por qué se producen todas estas descargas, todas estas agresiones al medio? Bueno, pues porque se juntan muchísimas variables. No se producirían si alguien no las tirara al suelo, si alguien no las tirara al río, no se producirían si no hubiera un sistema productivo que las produce, no se producirían si hubiera una administración pública que las quita inmediatamente. Pero si tenemos que enfocar en la responsabilidad, es decir, cuál es el elemento de toda esa cadena que es más sencillo y más coherente, sobre el que es más sencillo y más coherente actuar, pues yo diría que son los ciudadanos, es decir, pues somos nosotros con nuestro comportamiento. Claro, tenemos que ser más sensibles. ¿Cómo somos más sensibles? Pues mejorando la educación, mejorando nuestra integración con la naturaleza. Obviamente las administraciones públicas tienen una responsabilidad en los currículos de las enseñanzas, incluso en universidad, por supuesto. Falta una concienciación más proactiva. Muchas veces incluso vemos papeles en sitios incluso con valor natural especial y decimos, vaya por Dios, cuántos papeles hay aquí, pero cuánta gente es la que se coge una bolsa de basura y empieza a recogerlo. Pues un 1%, lamentablemente. Espero que llegue al 1%. Y también esto está vinculado con otra cosa, ¿no? Que es con la idea de la que se habla en algunas ocasiones de los cristales rotos, ¿no? Es decir, si en una fachada pues, todos los cristales están intactos, pues bueno, pues a lo mejor a nadie se le ocurre tirar piedras a los cristales. En cuanto hay un cristal roto, pues ya todo el que pase dice, bueno, que se puede tirar aquí piedras contra los cristales y acaban todos rotos, ¿no? Entonces, ahí las administraciones también tienen que tener una responsabilidad, porque no da igual la frecuencia con la que se limpia y la frecuencia con la que se actúa.
no da igual, porque en el momento en el que vemos un paraje deteriorado, pues los ciudadanos piensan que algo parecido a, bueno, este sitio se puede deteriorar, aquí no pasa nada, ¿no? Que es lo que se hacía antes con las escombreras. O sea, hay un hábito de dejar escombros en un sitio. Bueno, pues si se limpian los escombros, es más fácil que no se vuelva a producir un desescombro allí, pero hay que estar vigilante porque hay una rutina que hay que frenar, y tenemos una rutina también con que si algo está deteriorado parece como que ya no es tan grave deteriorarlo aún más. Por lo tanto, yo diría ciudadanos principalmente, pero las administraciones públicas tienen que estar vigilantes y actuando. Miguel. Sí, vamos completamente de acuerdo, y esa frase de la basura normalmente atrae más basura lo estamos viendo aquí, y un elemento también fundamental sobre la basuraleza que comentabais es efectivamente que la basuraleza, la más peligrosa es la que no se ve, porque además es la que normalmente acaba en nuestro organismo y nos afecta a nuestra salud, la salud de los seres vivos, pero además es la que más persiste. El proyecto Libera ha emprendido un estudio bastante amplio en zonas de áreas de importancia para la biodiversidad y las aves en España. Fueron 144 espacios en todo el territorio, ninguno estaba libre de basuraleza, ninguno a nivel suelo, sedimento y agua estaba limpio, y estamos hablando además de materiales que persisten en el tiempo. Estamos hablando de que hemos encontrado restos de DDT, que es un compuesto que se prohibió por su toxicidad en la década a principios de los 90. O sea, estamos hablando de cosas que se quedan ahí. Pero volviendo a lo de la responsabilidad y por abrir el debate a otro foco, sí, yo creo que los ciudadanos somos el eslabón último de la cadena, pero también considero que los ciudadanos tenemos la responsabilidad, pero también tenemos el derecho a exigir que se nos pongan fáciles las cosas. Que no podemos echarnos encima de nosotros toda la responsabilidad de la no generación de basura en un contexto, en un sistema en el que constantemente se nos está invitando a usar y a tirar. Entonces, cuando los sistemas productivos tienen ya todas las claves, todas las soluciones o gran parte de ellas para fomentar consumos responsables, consumos en los que no se generen tantos residuos, consumos en los que no se constantemente tengas que renovar la camiseta cada 5 minutos, esas opciones están ya sobre la mesa, y hay una cuestión fundamental de pasos adelante que tiene que dar fundamentalmente los grandes sectores que nos proveen de servicios para que la vida y la conservación de la naturaleza y la no generación de basuraleza le resulte muy sencillo al ciudadano, y por supuesto también para las administraciones públicas que pagamos todos con nuestros impuestos y que pues tienen que también tienen que hacer responder a este modelo de usar y tirar que tenemos que evolucionar muy rápido hacia un modelo de circular, que es lo más importante que tenemos por delante. Ciudadanos, sistema productivo y administraciones. Vamos subiendo. Yo creo que es una cuestión de todos, ¿no? Y la reflexión es, vivimos en una sociedad en la que se eligió o elegimos una temática, un tema, por ejemplo, elegimos seguridad alimentaria, que es nunca hemos tenido tanta seguridad alimentaria como tenemos ahora, nunca, y para evitar enfermedades, pandemias, problemas, y por ello envasamos y tenemos un sistema productivo como el que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es, siendo todos responsables, tenemos que combinar muchas herramientas, ¿no? Que lo apuntaba un poco Miguel. Ya no solo decir, me centro solo seguridad alimentaria, no, es que seguridad alimentaria con gestión de residuos y educación, ¿no? Entonces tenemos que combinar, tenemos que aprender, sobre todo en la sociedad a la que vamos a una sociedad con 9.000 millones de habitantes. El futuro va a tener 9.000 millones de habitantes, con diferentes religiones, con diferentes culturas, con un medio ambiente que es único, porque al final es la tierra, ¿no?, la que estamos todos viviendo. Tenemos que aprender a combinar muchas herramientas para poder dar solución a lo mejor a un problema y a muchos más, ¿no?, a muchísimos más problemas. Aparte que tiene que ser además de forma transversal, porque al mismo tiempo tiene que generar empleo, tiene que introducirse en la economía como la economía circular. O sea, tenemos que aprender, yo creo que eso es una clave, armonizar, a lo mejor quizás es la palabra, ¿no?, que es armonizar las actuaciones como un todo, no pensando solamente en una cosa como un único, ¿no? Y en este caso la responsabilidad es de todos, porque la industria tiene que aprender a hacer
materiales que se puedan reciclar perfectamente, incluso ir a materiales que sean biodegradables, ¿no? Eso también entendemos es la tendencia y que sean fáciles para los ciudadanos. Las administraciones pues tienen que empujar, ese empuje que tiene la administración de legislar, de hacer ordenanzas, planes, estrategias y que encaminen, ¿no?, a la empresa. La empresa tiene que innovar, ¿no? La empresa tiene que innovar, tiene que ser eficiente y tiene que además que buscar esos mecanismos para facilitárselo al ciudadano. Y luego el ciudadano, claro, el ciudadano al final recae casi todo en nosotros, ¿no? Con nuestra libre elección, y para eso, para ser libres, tenemos que ser ciudadanos muy educados, muy bien educados, y educados en el sentido de conocer lo que pasa con las cosas, con las actuaciones que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay esa corresponsabilidad de todos y que todo es necesario en un mundo que al final va a necesitar que tomemos decisiones cada vez más inteligentes entre todos. José Manuel. Bien, yo creo que efectivamente coincido con todos, es un tema colectivo. Dos apuntes. La tecnología reacciona muy rápido, cada vez más rápido a cualquier cuestión. La industria también es muy rápida a estas cuestiones. Lo que pasa es que necesita estímulos, necesita señales por parte de los ciudadanos en un sentido o en otro. Y es una cuestión de todos, ¿no?, que tiene que ver con la formación, la concienciación, con programas de formación ambiental, insisto, muy dirigidos a escolares, y esas señales la industria capta muy rápido, muy rápido. La tecnología, evidentemente, también avanza, pero al final la economía se mueve por el dinero. Esto es así, no por las cuestiones ambientales. Las cuestiones ambientales hoy son capaces de movilizar mucho dinero y la industria está atenta a eso, evidentemente. Entonces, las administraciones, efectivamente, tenemos todas, sobre todo la Unión Europea, la que marca aquí camino, ¿no?, a orientar a la industria en sentido, orientar a la tecnología, y los ciudadanos demandar esto, ¿no? Los ciudadanos, por ejemplo, en los últimos 10 años nos hemos convertido todos en unos grandes consumidores de textil, de ropa. Lo que antes duraba 5 años, hoy dura 5 meses. Y la industria lo sabe, pero como no recibe esos estímulos del ciudadano para avanzar en el reciclaje, seguramente tampoco de las propias administraciones, pues no tenemos un sistema de responsabilidad compartida para reciclaje de ropa cuando estamos generando un estudio que hicisteis vosotros en La Victoria, aquí en Valladolid, cerca del 25% de los residuos domésticos lo constituía el textil, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de cómo es necesario que el ciudadano estimule, se conciencie y estimule a la industria que reaccione y las administraciones que acompañan, ¿no? Es importante, pues, la divulgación de todo lo que digamos y el conocimiento. Y te quería preguntar, por vuestra posición, Miguel, ¿en qué grado, en qué momento estamos también de conocimiento y de conocimiento le pondría el apellido científico del problema? Porque fíjate que estamos hablando de lo que vemos y de lo que no vemos, y a veces da la impresión de que es que sabemos lo que es la basuraleza cuando salimos al campo y vemos las latas y los cigarros, y punto. Pero ¿qué grado estamos realmente de conocimiento de lo que significa y del peso que tiene en el sistema mundial, en la ecología mundial? Pues mira, se lleva hablando, si haces una búsqueda sobre el concepto de littering o de basuras dispersas o de residuos dispersos en la naturaleza y su impacto, pues en los repositorios de científicos habituales, pues te encuentras referencias desde la década de los 70 o antes. Y el avance del conocimiento científico sobre este asunto y sobre el impacto que tiene en el medio ambiente y, por extensión, en nuestra salud, es exponencial. No hacemos más que ver nuevas publicaciones. Hace poco se han encontrado ya evidencias de microplásticos en la sangre de las personas. Por lo tanto, nos pasa un poco como el cambio climático. La comunidad científica ha hecho sus deberes hace ya mucho tiempo, nos ha dejado muy claro que se trata de un problema ambiental de primer orden, que nos afecta de lleno y afecta a nuestra salud y a nuestro futuro. Y ahora quizás el reto y en lo que está trabajando Libera en el ámbito del conocimiento es, por un lado, en identificar factores de origen para atajarlos, como estábamos hablando antes, por ejemplo, el tema
de las escorrentías, etcétera, que son temas bastante importantes, o cómo desde una perspectiva psicológica la basura atrae a la basuraleza con el tema de las escombreras. Tenemos que trabajar en eso, y tenemos que trabajar también en dimensión, a qué niveles nos enfrentamos en España, pero también a qué niveles nos enfrentamos a nivel global, porque muchos de los residuos que nosotros generamos aquí acaban en un vertedero en otro país, bastante lejos de aquí. Y nos queda también, obviamente, trabajar en innovación y en investigación de conocimiento para promover cambios ciudadanos, pero también para promover cambios a nivel industrial. Pero el problema, la identificación, está clarísima, igual que ocurre con el cambio climático. Ya es cuestión de voluntad de las partes. O sea, que lo sabemos, a ver, lo sabes. Y ahora os voy a preguntar qué estamos haciendo cada uno de nosotros desde nuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué soluciones estamos dando, qué compromisos tenemos o en qué estamos trabajando desde nuestro ámbito? Nosotros trabajamos en varios frentes. En un frente, digamos, más proactivo, que es el de la retirada de residuos. Venimos trabajando pues desde hace por lo menos 20 años, que se pusieron en marcha los primeros programas de conservación y mantenimiento de cauces, y que pues destinamos una parte importante de la dotación económica de esos programas a retirar residuos de las riberas. Es muy frecuente que en cualquiera de nuestras actuaciones, obras mayores, menores, de muy diferente tipología, al acceder al río o a la ribera veamos residuos y los retiremos. Eso estábamos comentando antes, nosotros somos un gran cliente de los CTRs y de los gestores de residuos. Hay otra componente que es la de el residuo ese que no vemos, el diluido, el que nos preocupa mucho, el del agua. Y pues las administraciones hidráulicas, las confederaciones hidrográficas, pues digamos que tienen un cometido ahí muy importante, porque la autorización de vertidos, el control de vertidos es nuestro negocio. Y pues en el Duero sabemos de eso. Tenemos una cuenca con 5.000 y pico vertidos autorizados que hay que controlar, ¿no? A veces los estímulos tienen que ser positivos, por supuesto, pero a veces también negativos, sobre todo cuando se producen conductas reiteradas anticívicas o antisociales o antiambientales, ¿no? Y pues para eso está el régimen sancionador, que no es popular, pero hay que aplicarlo de vez en cuando. Si no existiese el régimen sancionador, probablemente la estadística de tráfico tan exitosa que tenemos en nuestro país no sería la que es. Y eso es un tema importantísimo. Y otra parte fundamental, por lo menos dentro de nuestros cometidos, es el seguimiento, monitorizar. Nosotros tenemos encomendado, la Unión Europea es muy exigente en los estándares de planificación y de gestión del agua, y nos exige un despliegue de redes impresionante. Medimos de todo. Hay cosas que todavía no medimos, que tenemos que empezar a medir. Eso que hablábamos de los emergentes, microplásticos. Estamos muy preocupados con ciertos contaminantes que escapan de nuestro control, esos contaminantes que llamamos difusos, de fuentes, digamos, poco, por ejemplo, los agrarios difusos. Estamos detectando incrementos notabilísimos de nitrógeno y de fósforo en el agua. Vemos sustancias, muchas veces, algunas muy contaminantes, procedentes de todo el mundo de los fitosanitarios, que también van a parar al agua. Antes no lo medíamos, no lo detectábamos, y últimamente estamos viendo por todas partes, es un fenómeno universal. Y eso es algo que nos preocupa muchísimo. La solución de eso es más difícil, es mucho más difícil, porque es un sector, no es lo mismo que un vertido industrial, que sabes dónde vive y cómo se llama, ¿no? Estos son vertidos difusos muy difíciles, y estos hay que acometerlos con otras políticas. Quizá la política agraria común sea el mejor instrumento para estos temas. ¿Desde la universidad? Desde la universidad, claro, hacemos docencia, hacemos investigación, hacemos transferencia, hacemos concienciación. La verdad es que yo diría que somos bastante activos en los 4 frentes. Probablemente el más activo en el que seamos es el ámbito de la investigación, probablemente. La facultad, por ejemplo, nuestra de Agrarias Ambientales
de la Universidad de Salamanca, que ahora se va a integrar en un campus agroambiental. Bueno, pues vamos a formar un núcleo de investigación en el que va a estar el CSIC, por el IRNASA, va a estar el Ayuntamiento, va a estar la Diputación de Salamanca. Vamos a unir otros centros de investigación también que trabajan sobre todo sobre materias agroeconómicas, y hay muchos proyectos de investigación que están dirigidos hacia no la reducción de la basura, no es ese el tema de investigación, porque ahí ya sabemos lo que hay, ¿no? Como decía Miguel antes, pero sí, por ejemplo, a encontrar nuevas soluciones para que en los procesos de agricultura y de ganadería los residuos no solo sean más biodegradables o más reciclables, sino reducirlos. Hay un problema con el tema de la biodegradación, y es que en muchas ocasiones la biodegradación se calcula y se estima, se mide en condiciones óptimas, que no son las que te encuentras después sobre el terreno. Por ejemplo, muchísimos sacas de material que se utilizan en el sector agrícola y ganadero pues tienen unos niveles de biodegradación muy altos. Claro, pero exige, por ejemplo, que es del sol. Claro, en muchas ocasiones hay materiales, hay cuerdas, hay sacas que quedan enterrados. Entonces, cuando están enterrados, pues no tienen biodegradación. Bueno, pues por ejemplo, hay líneas de investigación en la universidad que están trabajando sobre eso. Hay líneas de investigación en la Universidad de Salamanca, pero también en muchas otras universidades, esto no es monopolio nuestro, que lo que hacen es hacer una valoración de los recursos, tanto biofísica como económica, de los recursos ambientales. Yo digo muchas veces que en España tenemos una especie de pecado original, que es que tenemos demasiado medio ambiente. O sea, uno mira por la ventana y ve allí un pinar, árboles. Esto no es necesariamente una restauración, o sea, lo que vemos aquí es la naturaleza. Entonces, esto nos da la sensación de que, bueno, pues ya está ya garantizado y no hay ni que mantenerlo, ni que cuidarlo, ni que pagar por ello. Porque decimos, ¿por qué vamos a pagar por la naturaleza si ya la tenemos aquí? Bueno, yo digo también muchas veces que menos mal que estamos en la Unión Europea y nuestros puntos de vista, bueno, pues llegan a un punto medio y tenemos muchas políticas que importamos y que en realidad están hechas a la medida de países que no tienen este medio ambiente tan garantizado, sino que tienen problemas para conservar su medio ambiente y se preocupan de hacerlo de la mejor manera posible. Y en ese sentido, bueno, pues también apoyamos con investigación nuevas líneas, por ejemplo, de política ambiental que nos parecen excelentes. Miguel las ha mencionado ya 2 veces, que es, yo creo, lo que es la nueva apuesta de la política ambiental de la Unión Europea, que es la circularidad. O sea, hasta ahora hemos tenido la huella de carbono. La huella de carbono, obviamente, no es que ya hayamos olvidado el cambio climático, pero ya hemos llegado probablemente a nuestro tope de objetivos con el carbono, que es descarbonización para 2035 y en determinados escenarios hasta el 2050, pero ya no va a haber más vueltas de tuerca. ¿Cuál es la apuesta nueva de la Unión Europea ahora en este paquete del Pacto Verde Europeo? La circularidad, la economía circular. No es que sea una pequeña tendencia, es que es lo que va a impregnar toda la política ambiental europea en la próxima década. Entonces, está en la taxonomía de inversiones sostenibles, está en la estrategia de la granja a la mesa, está en una estrategia nueva de circularidad, está en generalizar inventarios de circularidad. Y es que en muchas ocasiones, claro, decimos, bueno, hay que partir poco a poco, pero no somos conscientes de los impactos que tiene, pues, una botella de agua, por ejemplo, como es esta, que no solo es el plástico, es donde se ha generado, es donde va a acabar, es de dónde viene este agua, es la energía que se ha utilizado para emplearla. Cada elemento tiene su coste, su impacto, y cuando somos conscientes somos capaces de tomar más decisiones, pero como nadie nos obliga a ser conscientes, pues no lo somos. Pues yo que el hecho de que ahora haya una vuelta de tuerca en economía circular y que haya más regulaciones en economía circular, yo creo que supondrá también un gran salto cualitativo en el tema de los residuos que se van a generar. Ahora, yo creo que nuestro nivel de circularidad en España está alrededor del 9%. Yo creo que esa es la cifra que tenemos. O sea, el 9% es lo que no acaba tarde o temprano en el vertedero. Claro, estos son cifras muy bajas. En la Unión Europea no es que esté la media muchísimo mejor, pero claro, eso hay que mejorarlo clarísimamente. Este horizonte que mencionabas de 2050, bueno, pues vamos a ver dónde llegamos, pero solo con que lleguemos a una circularidad del 50%, habremos hecho un salto inmenso directamente en el último eslabón, que es la reducción de la basuraleza.
la Universidad de Salamanca, que por esto lo menciono ahora, también está participando, como me consta que también lo están haciendo otras universidades, con asociaciones que intentan promover la circularidad, asociaciones de empresarios, por ejemplo, en Castilla y León, que intentan promover la circularidad dentro de sus estructuras productivas. Realmente estamos diciendo el papel de la universidad es especialmente importante, no solo en la formulación académica del problema que tenemos, cosa que hay que darle unos nombres y tiene que haber unos protocolos y tiene que saberlo, sino también por el material con el que se trabaja. Son gente que inmediatamente sale y va a tomar decisiones sobre el medio ambiente. Sí, también, eso es cierto. Lo que sucede es que yo creo que eso es más importante. El papel de la formación específica universitaria yo creo que es más de concienciación que el que tengan que hacer después unos papeles puntuales. Por supuesto que necesitamos después expertos en circularidad, expertos en gestión de residuos. Claro. Eso, bueno, yo no creo que la universidad sea la punta de lanza ahí. Quiero decir, sí, por supuesto, aportamos, pero yo creo que nuestro mayor aporte está en desarrollar conceptos, en desarrollar líneas, en ver cuál es la factibilidad y en ver cuál es la aplicabilidad de cuestiones que tienen que ver, pues ahora mismo, por ejemplo, si hablamos de circularidad para los sistemas productivos, porque lo que queremos es que los sistemas productivos sean rentables y que sean los que mantengan la sostenibilidad. Una sostenibilidad que pensemos que puede ser sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica es irreal. Es irreal. Hay que conseguir integrarlo en el sector productivo para que sea rentable. Miguel, soluciones y compromisos, que en vuestro caso es el centro de vuestro trabajo. Sí, la verdad es que cuando SEO Verlife se planteó hacer el proyecto Libera y buscar la alianza de Ecoembes y de otras entidades, lo que buscábamos era replicar la filosofía que tiene nuestra organización, que es la decana de la conservación de la naturaleza en este país. Ya somos los viejos, pero estamos todavía muy vivos. Y lo que siempre hacemos es trabajar desde el conocimiento, generar conocimiento, saber a qué nos enfrentamos, intentar a partir de ese conocimiento trabajar la educación ambiental en todos los niveles y por último fomentar la participación de todos los agentes y sectores interpelados para cambiar esto. Entonces, ahora mismo yo creo que un elemento para nosotros clave, donde estamos poniendo mucha carne en el asador, es en esa en la parte de participación. Y lo que estabais comentando antes, es el trabajo que tenemos que hacer como país y como Unión Europea y como sociedad en general, para intentar que todo el residuo que se genere se convierta en un nuevo recurso, es ingente. Pero nos hemos fijado objetivos, hay objetivos ya establecidos en una ley española, en una directiva europea. Vamos a avanzar además, o sea, las señales son que va a haber más objetivos de circularidad. Entonces, tenemos mucho trabajo y el trabajo empieza ahora. En el ámbito agrario es obvio, hay que hacer un trabajo muy, muy importante también desde la perspectiva del uso de fitosanitarios. Es un elemento capital para un país como nosotros, pero hay otros muchos sectores. Mencionabais el textil. El textil, dentro de nada vamos allá a identificar sistemas de gestión integrada de los residuos en el sector textil, y vamos a ver cómo en las tiendas a las que vamos nos van a lanzar señales de, oye, pues compra menos o reutiliza o tráenos la ropa que no vayas a usar. Esto está pasando ya, pero va a pasar a niveles, vamos a reeducarnos o vamos a tener una nueva relación con los productos y es algo que es muy positivo y lo tenemos que ver todos los ciudadanos como algo muy positivo, y tenemos que animar, como decíais, mucho a que los sectores productivos avancen mucho más rápido. Pero bueno, un último apunte sobre la importancia de la naturaleza, que yo creo que al final es desde lo que estamos hablando, ¿no? Efectivamente, España es el país más biodiverso de la Unión Europea. Claro. Tenemos además un nivel de protección ambiental en el ámbito terrestre que no está mal. Pero una cosa que la comunidad científica nos ha dejado muy claro hace tiempo es que la naturaleza es una respuesta fundamental para nuestro futuro. Sin naturaleza no vamos a poder luchar contra el cambio climático, no vamos a poder adaptarnos a las consecuencias que ya existen del cambio climático, no vamos a poder acceder a un aire limpio y a un agua limpia que necesitamos para vivir. En fin, la naturaleza es ahora mismo el sostén de todo lo que tenemos que hacer para nuestra supervivencia presente y futura. Y en España el reto es
adaptarse de nuevo a lo que nos viene a decir Europa, que a veces hay que decir bendita Unión Europea, desde luego en el ámbito ambiental, yo creo que lo tenemos que decir porque nos lanza señales muy poderosas que probablemente como país no hubiéramos activado tan rápido. Tenemos, aparte de trabajar el reto de la circularidad, aparte del reto de la mitigación del cambio climático de aquí a mediados de siglo y especialmente a 2035, tenemos el reto de proteger, de terminar de proteger nuestros espacios protegidos en el ámbito marino y terrestre, y hacer una cosa adicional, que es identificar reservas de naturaleza que ahora mismo más o menos tendremos cerca de un 0,8% del territorio nacional. Tenemos que identificar reservas de naturaleza hasta un 10%. Tenemos que preservar de una manera muy, muy, muy estricta un 10%. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Insisto, porque nos jugamos nuestra propia supervivencia. Así que hay que cazar. El puzzle es muy complejo. Conservación de la naturaleza, circularidad, mitigación del cambio climático y al final, ¿qué nos lleva a todo esto? Pues de nuevo a los sectores económicos. Tenemos que meterles en vereda y en el camino y animarles a que participen de todo esto. Ángel, no te iba a preguntar en qué trabajáis, porque sabemos que trabajáis duramente con los residuos, pero ¿en qué trabajáis vosotros? O sea, ¿cuáles son las soluciones que estáis trabajando? Y además, enlazando con lo que ha dicho Miguel ahora, nosotros por esencia somos Ecoembes es un sistema, un scrap que se llama, pero es un sistema que lo que hace es cumplir con el principio de quien contamina paga, ¿no? Que marca Europa, precisamente. Y por ese principio lo que se hace es, se crea un concepto que es la responsabilidad ampliada del productor, ¿no? Que es lo que hacen todos los que envasan agua o cualquier tipo de envase en España, crean Ecoembes, y Ecoembes lo que tenemos que hacer es esa gestión del residuo una vez que el producto se ha consumido, ¿no? Entonces, como decíamos, la Ley 7/2022, la nueva Ley de Residuos, primero va a traer más recogida selectiva, va a haber la recogida de materia orgánica, por ejemplo, pero también de muebles, de aceites, textiles, enseres, y va a haber más responsabilidades ampliadas del productor, en el caso, como decía Miguel, del textil, y también, por ejemplo, de las colillas, ¿no? Que eso es un gran paso. Entonces, nosotros, por esencia, sí que estamos en ese nivel de circularidad, ¿no? Porque tenemos que conseguir gestionar todos los residuos para que se vuelvan a meter en el círculo, ¿no? Pero aparte de esto, trabajamos como, por resumir, también en 3 vías, ¿no? Una es de ciencia, aportando ciencia, y además con SEO, en el que se caracterizan unas muestras que se encuentran en el campo para obtener qué tipo de residuos, dónde, cómo, para saber cómo se genera, porque eso es lo principal para poder atajarlo luego, ¿no? Es para atajarlo. Además, por ejemplo, en el mar, el 80% de los residuos del mar vienen de tierra, ¿no? Eso hay que conocerlo. Entonces, tenemos esos puntos de ciencia en los que se han caracterizado con varias aplicaciones, más de 13.000 objetos, en más de 200 lugares en Castilla y León. Luego tenemos un día de la participación, ¿no? que se participa, que hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos de Castilla y León para limpiar una zona, pues de un bosque, un paseo. Y este año han acudido más de 1.300, ¿no? castellano-leoneses en 84 puntos, que es un punto importante. También tenemos señalética, también con la Junta, que trabajamos muy de la mano con la Junta. Tenemos señalética en más de 260 parajes naturales, 350 instalaciones de señalética. Hemos puesto, por ejemplo, en las médulas, en las hoces del río Duratón, en el lago de Sanabria, en la ribera del río Veganuño, me parece, es el río. Ponemos esta señalética y llamamos la atención, ¿no? sobre estos temas. Y luego, el tercer punto es la educación, ¿no? Que volvemos también siempre a la educación, ¿no? Con la exposición que podemos ver aquí, una exposición itinerante que la vamos exponiendo en todos los lugares, la educación a través de Aulas Libera, que lo llevamos también a las universidades y lo llevamos a lugares, ¿no? para que esa educación pueda transferirse, que nos gusta mucho esta palabra, ¿no? transferir la educación. Tenemos 58 aulas Libera en Castilla y León, con docentes que están... Hay una frase que no es nuestra, ¿no? Pero que dice que, a ver, que no solo qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos vamos a dejar a nuestro mundo. Y en ese hijos también nos incluimos todos, porque nosotros estamos en el mundo, ¿no? Entonces, a ver qué sociedad estamos en el mundo trabajando y viviendo, ¿no? Para dejar también un mundo venidero y correcto a las generaciones que están por venir, ¿no? José Manuel. Bueno, pues nosotros nos dedicamos 100% a esto, todo lo que hoy se ha hablado aquí, de los diferentes
personas que han intervenido pues nos afectan, porque bueno, pues tenemos este cometido, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, pues desde depurar aguas, que comentaba Ignacio, estamos inmersos en grandes programas de depuración, tenemos por delante construir nada menos que 1.300 depuradoras en estos años en Castilla y León, pequeñas, ¿verdad? Las grandes están hechas, pero bueno, es un reto importante. El tema de escombrera, retirada, restauración de residuos de todo tipo, pues dedicamos millones de euros y mucho esfuerzo, ¿no?, a poderlo hacer. Siempre estamos trabajamos mucho, muy centrados en temas de educación ambiental. El otro día aquí mismo entregábamos lo que denominamos sello ambiental a un grupo de colegios de Castilla y León, ¿no? Es un tema interesante, trabajar con ellos desde los propios formadores, ¿no?, de los colegios. Yo creo que eso es vital y seguiremos insistiendo en este tema. Y luego estamos muy inmersos en temas de circularidad. Es decir, aprobamos recientemente la estrategia de economía circular de Castilla y León, estamos haciendo el primer plan de acción, pero trabajamos más que como administración, trabajamos muy en contacto con la industria en algunos aspectos que tienen que ver con circularidad. Nos interesa mucho, por evidentemente motivos ambientales, pero también porque creemos que es una parte básica para el desarrollo de la industria de Castilla y León. Es decir, aquí tenemos 2 personas de Accor, con los que el otro día estuvimos presentando un proyecto de descarbonización de su planta de Olmedo, que al final es un proyecto industrial que se basa en sustituir combustible fósil por residuos, ¿no? Nada más circular que eso, como fórmula no solo ambiental, que también, sino como fórmula para dar viabilidad económica a una industria, que podía no tenerla si no tuviera esa solución, ¿no? Entonces, en eso trabajamos y queremos trabajar mucho más, ¿no?, con la industria de Castilla y León, porque al final la circularidad de los materiales se basa en que encontremos un camino que tenga sentido técnico y económico, porque si no es muy difícil hablar de estas cosas si no hay procesos industriales que absorban esos materiales, que sean capaces de transformarlos, incorporarlos y utilizarlos, ¿no? Y por último, en todo este mundo de residuos, circularidad, yo he hecho siempre en falta algunas políticas fiscales, ¿no?, de incentivo, ¿no? Yo creo que quizás se ha trabajado poco en este tema y de forma un poco deslavazada, ¿no? Se ha insistido demasiado quizá en algunos casos en las políticas fiscales directas al ciudadano en el vertido, y poco en políticas fiscales de incentivo efectivamente al uso de materiales reciclados o a la incorporación directa de materiales a procesos productivos, ¿no? Yo creo que ese es un mundo del tema fiscal interesante en el que se debería trabajar con intensidad. Pues ya hemos dicho algunas de las cosas que os quería preguntar para cerrar ya la mesa. Algunas hemos apuntado ya, pero os pido que seáis sintéticos yo para decir qué retos tenemos, qué es lo que más nos preocupa y qué es lo que tenemos que vencer por delante ahora mismo. Os hemos contado lo que estamos trabajando, pero ¿cuál es el gran reto que tenemos para que la basuraleza se tenga ese punto de inflexión y podamos dar la vuelta a qué es lo que más nos preocupa, donde más deberíamos incidir, lo que menos todavía hemos desarrollado? O sea, ¿qué son los retos principales que tenemos en cada una de nuestras organizaciones? Quizás el más importante, ya lo han comentado mis compañeros, yo creo que es la circularidad. O sea, que nos lo creamos. Es una cosa muy novedosa, muy moderna, se oye hablar de ella hace de poco tiempo para acá, pero es perfectamente, se puede incorporar perfectamente a nuestro sistema productivo, ¿no?, y de consumo. Es algo, yo creo que muy importante. Hombre, no soy quizá el más indicado, ¿no?, para defender la circularidad, ¿no?, porque bueno, yo me dedico a otra cosa, pero también soy ciudadano y yo creo que es importantísimo. A nivel de un organismo de Cuenca podemos hacer muchas cosas y las intentamos hacer. Lo intentamos hacer a través de nuestra gestión ordinaria y de nuestra planificación hidrológica, que es un proceso que se revisa cada 6 años.
Pero, insisto, en estos temas yo creo que o nos integramos un poquito todos, administraciones, consumidores, productores, todas las instituciones, todos los ciudadanos, y yo creo que el mejor vector de integración yo creo que es el circular en este caso. Esa es mi opinión. O sea, llevar a la práctica la economía circular, Así que no es, sea claro. una teoría, es una práctica. Por dar un elemento nuevo, que vamos, sin ninguna duda que la circularidad es un gran reto, pero también la concienciación, es decir, el que seamos conscientes como ciudadanos que en definitiva somos los que determinamos también nuestras administraciones públicas, somos ciudadanos, que somos consumidores, que somos electores, y bueno, pues que nos representan las administraciones públicas, bueno, pues que seamos conscientes de lo que tenemos alrededor, del gran lujo que es estar rodeados con la naturaleza, del gran lujo que es integrarse con la naturaleza, conocerla, valorarla, tanto lo que se ve como lo que no se ve. Aquí hay una metáfora muy buena, ¿no? Si yo escondo la botella aquí detrás, pues ya no se ve, ya parece que está verde, pero ahora es que el gran reto es también lo que no se ve, que lo ha mencionado Ignacio, lo habéis mencionado también vosotros. Es que hay muchos residuos que ni los vemos. Bueno, afortunadamente en la atmósfera pues los residuos químicos están más controlados, pero muchos vertidos que se hacen a los suelos y a las aguas pues todavía no los conocemos del todo. Ya hay estudios que dicen que hay microplásticos en las aguas de Europa, por ejemplo. Y en la ¿no? sangre de las personas. Claro, en la sangre de las personas, pero eso quiere decir que eso es un problema para nosotros a medio plazo. Entonces, concienciarnos de nuestros problemas, que aumentarán nuestra responsabilidad, aumentarán nuestras exigencias a las empresas y a las administraciones públicas y seremos capaces de trabajar con más efectividad. Miguel. Pues para nosotros el reto, desde luego, en SEO es más Libera, multiplicar este proyecto y llevarlo a mucho más. Ha alcanzado muchas cosas en 5 años. Ángel comentaba algunas. Hemos hecho apadrinamientos con decenas y centenares de entidades por todo el territorio. Hemos llegado a miles de escolares. Hemos trabajado con muchísimos sectores productivos. Hemos hecho un estudio de contaminación difusa. No sé, es uno de los pioneros de sus características en Europa. Nos queda mucho recorrido porque avanzar hacia la circularidad es un camino muy complicado y necesitamos muchas palancas. Y desde luego Libera tiene el objetivo de crecer, multiplicarse y intentar llegar mucho más y con mensajes mucho más claros para que todos nos redefinamos nuestra relación con las cosas que consumimos y que los sectores redefinan la manera en la que producen. Pero es que además para la SEO, que es una organización que se dedica fundamentalmente a la conservación de la biodiversidad y las aves, es un problema, es una necesidad misional. Acabamos de publicar el libro rojo de las aves en España, que básicamente compendia cuáles son las especies de aves de nuestro país, que somos uno de los países que más responsabilidad tenemos a la conservación de la avifauna del mundo. Identifica a 90 especies que están en una situación de peligro, de amenaza o incluso peligro crítico de extinguirse. Y además identifica cuáles son las amenazas de esas especies. Pues bien, el 70% de las especies amenazadas de este país tienen entre sus amenazas la basuraleza y otros componentes de la contaminación. Estamos hablando de algo que incluso para una organización como la nuestra es fundamental. Pues para nosotros el gran reto es primero entender y asumir el compromiso, ¿no? El compromiso con la sociedad que hablábamos al principio, que cogíamos en la primera pregunta, ¿no? ¿Quién tiene la culpa o quién es el responsable? Nosotros apostamos y recogemos el compromiso y vamos a seguir con nuestros programas, con SEO, trabajando con la Junta como estamos trabajando en señalizaciones, puntos de interés singular que tenemos monitorizados, por ejemplo en la Sierra de la Cabrera, para saber cómo a lo largo del tiempo evoluciona la basuraleza. Y yo creo que esa palabra, además, hoy en día además cada vez tiene que cobrar más sentido, ¿no? Por lo que decíamos al principio, es creer en lo que haces, creer que creemos en lo que hacemos y comprometernos con ello. José Manuel. Bueno, yo creo que nuestro mayor reto, sin duda, es el conseguir mejorar la formación del ciudadano en estas materias, especialmente, como decía, la de los escolares, para lograr un esquema de consumo más responsable, ¿no? Yo creo que todo radica ahí.
Si cambiamos nuestra forma de consumir, todo va a cambiar. La industria se va a adaptar, tendremos menos problemas, sin duda menos basura que recoger porque no existirá, y todos seremos mucho más responsables, ¿no? Eso que se dice así en una palabra, responsabilidad, es muy difícil de conseguir, pero bueno, las administraciones estamos para eso, para insistir, y con el tiempo seguro que vamos a lograr buenos resultados, como ha ocurrido en los últimos años. Sí, hablando de lo circular, empezar y terminar por el ciudadano, porque también es una demanda del ciudadano, también para el sistema productivo y para todo. Bueno, vamos a terminar aquí. Antes de, cuando nos estábamos poniendo los micrófonos, hablamos todos y nos reíamos un poco del verbo microfonar, si está o no está en el diccionario. Vamos a llevar al diccionario la palabra basuraleza. Va a poder entrar en el diccionario, te lo digo sobre todo por el empeño de vosotros dos, de vuestras organizaciones en este empeño. Creo que suena muy bien y que está muy interiorizado y que tiene todos los condicionantes. La verdad es que sí, o sea, es una palabra que lo resume todo. Es estas cosas que por un lado quieres que ocurran porque significa que estamos reconociendo el problema a un nivel ya muy grande, pero te da pena que ocurra porque si realmente vamos a tener que introducir esta palabra en el diccionario es porque pues tenemos un problema ambiental de primer orden. Así, sí, queremos que creemos que ya que la ciudadanía lo tiene ya metido en la cabeza, estamos hablando de ello. Más, me sorprende cada año encontrar a más gente que lo utiliza, ¿no? Yo siempre utilizo el indicativo de mi tía que vive en Ronda y que de repente un día va y me calza la palabra basuraleza y a mí me dijo, madre, has llegado hasta aquí. Tenemos el objetivo de que realmente se generalice y el objetivo es que se generalice para quitar que sea la palabra que menos dure en el diccionario, a ser posible. Pues con ese objetivo nos despedimos. Les pido un aplauso para nuestros ponentes, que creo que han sido extraordinarios. Y vamos a ver ahora un vídeo, porque como decimos, estamos en el inicio de la campaña más agresiva para nuestra naturaleza, que es el verano, y vamos a ver un vídeo de 5 minutos, nos sentamos nosotros para verlo también, sobre lo que se nos viene encima. Muchas gracias a todos. Desde Montemarchito nos despedimos para otra nueva ocasión. Gracias a Ecoembes, a Sober Life y la Junta, como siempre, que está con nosotros, y hasta la próxima.